Hola, mi nombre es Chantal Lusayant. Soy profesora del Departamento de Literatura que pertenece a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. En la cápsula que verán a continuación les hablaré acerca de los textos no literarios. En particular, me interesa el análisis crítico de ellos. Pero antes debemos recordar en qué consiste, cuáles son las características de un texto no literario. ¿Qué es un texto no literario? Se darán cuenta que este tipo de textos forman parte de nuestra vida cotidiana, ya que, por ejemplo, los avisos publicitarios, los artículos de diarios y revistas, los manuales, las recetas, las charlas, son todos ejemplos de este tipo de textos. ¿Qué los caracteriza? ¿Son directos en lo que quieren comunicar? ¿Utilizan un lenguaje claro? Y a veces usan imágenes para hacer más clara la información que quieren transmitir, como vemos en este instructivo. Hay una gran variedad de textos que caben dentro de esta categoría. Sin embargo, todos comparten tres elementos. Tienen una idea principal, un propósito, y están dirigidos a un público determinado. ¿Cuál es la idea principal de un texto no literario? La idea principal de un texto no literario resume aquella información que éste intenta transmitir. En otras palabras, contiene el mensaje global del texto. Si usamos un artículo periodístico, como estos suelen ser cortos, y buscamos la idea principal del texto, tendremos que prestar atención al título, a la bajada y al primer párrafo, porque es ahí donde este tipo de artículos propondrá la idea principal. En relación a los propósitos o el propósito que puede tener un texto no literario, pueden ser variados: informar, persuadir, criticar, entretener, dar instrucciones, entre otros. Siguiendo con el mismo ejemplo, si prestamos atención a las principales ideas que aparecen en el primer párrafo, podemos determinar cuál es el propósito o los propósitos que persigue este artículo. Veamos. ¿Quedan 25.000 osos en el norte del planeta? ¿Los osos polares desaparecerán si no se actúa? ¿Es posible que pronto sus crías sufran hambruna? Hay un aumento de temperatura. Como les dije anteriormente, tomando en cuenta estas ideas, podemos entonces inferir que el propósito o los propósitos principales de este artículo son informar y persuadir. ¿Cómo podemos determinar el público al que va dirigido un texto no literario? El tema, el lenguaje, el tono son algunos de los elementos que nos pueden servir para saber a qué público va dirigido un texto no literario. En relación al tema, si este es de interés de un público general o especializado, si el tono es formal o informal. Prestemos atención al lenguaje y sigamos con nuestro ejemplo. En este artículo tendríamos que prestar atención a las referencias, a los nombres, al vocabulario, a los conceptos que se utilizan para poder determinar el público al cual está dirigido. La referencia a este Instituto de Investigación Polar y Marina en Alemania, esta revista especializada en cambio climático, el concepto gases de efecto invernadero, y palabras como ocesnos, inanición y mitigar, nos dicen que está dirigido a un público general informado. Ya sabemos qué es un texto no literario. Veamos ahora qué significa analizar críticamente un texto no literario. Significa identificar elementos que pueden no estar a la vista, como por ejemplo los supuestos, las contradicciones, los puntos de vista, etc. En otras palabras, comprender la verdadera intención comunicativa
que tiene un texto. Nos enfocaremos en un afiche para hacer el análisis crítico. Pero antes, hay algunos aspectos que tenemos que tener presentes para analizar. El tema, el autor, el público, la estructura discursiva, en particular los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Serán estos últimos los que nosotros tendremos en mente al momento de analizar el siguiente afiche. Como verán, en él hay información literal, que está comprendida por las oraciones como yo no soy racista pero, tolerancia sin peros, décimas jornadas contra el racismo y la xenofobia, y la imagen, que simula esos carteles que a veces vemos en las puertas de los supermercados donde la gente ofrece sus servicios. El siguiente paso tiene que ver con información inferencial. Este tipo de información nace de la relación entre todos los elementos que hay en el afiche, es decir, entre la imagen y las palabras. Será nuestro deber poner en diálogo esos elementos para poder formular ciertas hipótesis de lectura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el autor o la autora cuando dice que yo no soy racista, pero? ¿Por qué elige un cartel como esos donde la gente ofrece sus servicios y va quitando pequeños trozos? En fin. A partir del diálogo de esos elementos, nosotros vamos a proponer ciertas interpretaciones. Luego, una tercera etapa sería lo que llamaríamos una lectura crítica, es decir, tomamos una posición frente a lo que estamos observando y leyendo, expresamos una opinión, manifestamos acuerdo o desacuerdo, podemos relacionarlo también con otros medios que comunican esta misma idea, etc. Hagamos el ejercicio ahora con otro afiche, pero esta vez vamos a tomar más elementos en consideración, como por ejemplo el tema, el público y la estructura discursiva. Veamos. En este afiche observamos una fotografía y la oración no es un juego de niños. Es decir, por una parte tenemos información visual, donde vemos a un niño en actitud agazapada, y también tenemos información lingüística, constituida por la oración no es un juego de niños, donde en color celeste se destaca la frase no juego. Si ponemos en relación ambos tipos de información, no es difícil darse cuenta que el tema de este afiche tiene que ver con el acoso escolar o así conocido bullying. Lo mismo sucede con el público al cual está dirigido. Será un público infanto-juvenil. Les dejo el ejercicio de seguir el análisis crítico de este afiche, partiendo con la información inferencial y luego haciendo una lectura crítica del mismo. Espero que les haya gustado la cápsula y recuerden que el análisis crítico de un texto no literario está siempre encaminado a saber cuál es la verdadera intención comunicativa que tiene todo texto.